La diferencia de México en alianza con los obreros de ese país. Así que los hechos en México no son aislados. Es un movimiento mundial donde los jóvenes pedían lo imposible para los gobernantes. Y nuestro país, en efecto, fueron hechos aislados que dieron origen al movimiento, hechos más bien circunstanciales, más que aislados, los que dieron origen al movimiento y que expuso aquí el compañero Pablo. Pero es obvio, y para destacar, que el gobierno mexicano había dado en la práctica la división de la juventud en las principales universidades de nuestro país, principalmente del Politécnico y de la UNAM, y lo hacía con algo tan sencillo. Por eso hay que percibir cómo el gobierno mantiene dividido a la sociedad. Lo hacía a través de los juegos de fútbol americano. En esas épocas, los estudiantes del Poli y de la UNAM se veían como verdaderos enemigos, y regularmente al final de los juegos de fútbol americano había golpes, y era precisamente cuando terminaron los granaderos, y fue ahí precisamente en esa división que se originó una represión brutal, que dio origen hasta que golpearan a los maestros, persiguieron a los estudiantes hasta los vocacionales, y eso los maestros trataron de intervenir y también fueron golpeados, y eso dio origen a que se unieran, es decir, que se vieran como hermanos, y a partir de ahí empezó el movimiento del 68. Entonces con esos elementos quiero empezar a leer mi intervención. Todas y todos los aquí presentes, a 38 años de la masacre, somos los herederos de aquellos estudiantes conscientes, valerosos, que se atrevieron a desafiar las instituciones que han servido para que un grupo detente el poder, y expresamos con orgullo que su ejemplo no se olvide. Igualmente afirmamos que Vicente Fox es el heredero directo del régimen priista. Así lo ha demostrado en los hechos al exonerar a los culpables de la masacre de Tlatelolco y el 10 de junio de 1971, e intentando hacer lo mismo con el ejército mexicano. El día 2 de octubre de 1968 es una fecha deplorable para los mexicanos. Los acontecimientos del movimiento estudiantil cambiaron a México, es obvio. Nunca en la historia del país abarcó un amplio contingente, mayoritariamente juvenil. Participaron solamente en la Ciudad de México 90,000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, 70,000 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y los restantes fueron participantes de las escuelas normales y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Más de 200,000 estudiantes cambiaban una forma tradicional de hacer política en nuestro país frente a la hipocresía de un sistema político que solo permitía la participación a partir de partidos afines que al final se adherían al institucional. Los jóvenes prefirieron las calles como tribuna, y desde ahí transformar las conciencias de los de abajo, y así aprendimos muchos de los que estamos aquí que frente a la mentira, el engaño y la sancornería de los de arriba, la rebeldía está desde abajo. Había antecedentes de la actitud represiva de Gustavo Díaz Ordaz. En agosto de 1967, los campesinos copreros en Guerrero solicitaron un aumento de 5 centavos de aumento por kilo de fibra del coco, y al no resolverles, deciden hacer una marcha a Chilpancingo para hacer pública su exigencia, y son recibidos a balazos por la Policía Judicial de ese estado. Más de 40 campesinos asesinados y cientos de detenidos es el resultado de esa manifestación pacífica, y ya detenidos. En esas fechas ya despachaba como secretario de Gobernación Gustavo Díaz Ordaz. El movimiento de médicos y ferrocarrileros de finales de los 50 ya contaban con casi 10 años de presos los dirigentes de esos movimientos, que eran acusados por el delito de disolución social, una de las demandas del pliego petitorio de los jóvenes. Y también en esas épocas Díaz Ordaz despachaba como oficial mayor de la misma secretaría. En 1968, pudiendo haber diálogo
con los jóvenes, el gobierno se empecinó en mostrar su careta represiva. Estoy completamente seguro que si el gobierno hubiera pedido una tregua a los estudiantes, lo hubieran aceptado. Las demandas eran meramente administrativas: derogación de un artículo, el 145 del Código Penal, destitución de los jefes policíacos, libertad de los presos políticos. Solo hubiera bastado que lo pidiera el gobierno y el Consejo Nacional de Huelga lo hubiera aceptado. Los jóvenes fueron bien generosos, siempre aclararon por todos los medios el carácter de su movimiento, que en el fondo solo querían ser escuchados. Ni siquiera percibieron que iba a pasar ese día, del 2 de octubre. No lo esperaban. Cuidaban bastante el dar un pretexto para ello, siempre rechazando la tentación de armarse para defenderse de las agresiones de los granaderos y el ejército, porque dominaba al interior de los consejeros del movimiento que la fuerza de sus demandas era la movilización de masas y una respuesta contraria se justificaba el uso de la fuerza por parte del gobierno, por una razón tan sencilla: el movimiento estudiantil no era un movimiento revolucionario que pedía el poder o cambiar las estructuras económicas de este país. Su demanda fue fundamentalmente democrática. La principal, y que inhibía la participación política, era la derogación del artículo 145 del Código Penal. Aún sin embargo, el gobierno actuó masacrando a los jóvenes. Es evidente que el presidente Vicente Fox enterró la posibilidad de saber la verdad y castigar a los responsables. En esta semana, hace unos días, se han dado dos acontecimientos que aprovecho para hacer la siguiente reflexión, y son los siguientes. En clara alianza entre los partidos del PRI y el PAN, se confirma lo siguiente: es obvio que un espacio que vamos a tener y que en efecto tiene legitimidad es el Congreso de la Unión. Sin embargo, a raíz del fraude electoral, instituciones tan importantes como el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo están desacreditados para todos los mexicanos. Recientemente, la semana pasada, vuelvo a insistir, Rosario Ibarra de Piedra, una mexicana, varias veces nominada al Premio Nobel para la Paz, destacada defensora de los derechos humanos, víctima por ser madre de un desaparecido de la Guerra Sucia de los años 70, y una de las principales acusadoras de la farsa montada respecto a las promesas. El día 2 de octubre de 1968 es una fecha deplorable para los mexicanos. Los acontecimientos del movimiento estudiantil cambiaron a México, es obvio. Nunca en la historia del país abarcó un amplio contingente, mayoritariamente juvenil. Participaron solamente en la Ciudad de México 90,000 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, 70,000 estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, y los restantes fueron participantes de las escuelas normales y de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo. Más de 200,000 estudiantes cambiaban una forma tradicional de hacer política en nuestro país frente a la hipocresía de un sistema político que solo permitía la participación a partir de partidos afines que al final se adherían al institucional. Los jóvenes prefirieron las calles como tribuna y desde ahí transformar las conciencias de los de abajo, y así aprendimos muchos de los que estamos aquí que frente a la mentira, el engaño y la sancornería de los de arriba, la rebeldía está desde abajo. Había antecedentes de la actitud represiva de Gustavo Díaz Ordaz.